Pero hay fiebre que también es sospechosa de algo malo. Y casi siempre el tipo de fiebre que da cáncer, el cáncer, es muy curiosa, es especial, es diferente. La pregunta principal es, ¿cómo hacemos la detección de esta enfermedad? La fiebre que menos les preocupa a los papás es la más peligrosa. Esos ganglios son los ganglios que nos deben de preocupar, son ganglios que normalmente son mayores de 1.5 centímetros. Educar a las familias es el siguiente paso para nosotros. Bienvenidos a su programa Detrás de Cámara y hoy quiero presentarles a un amigo que ya había estado con nosotros y él es el doctor Pepe Loaesa. Oigan, tiene muchos alias. El doctor Pepe Luche, ¿eh? ¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias. No, pues muchas gracias por la invitación. Siempre comento que soy tu fan número uno y siempre seguimos tu señal y pues la verdad estamos muy contentos de estar aquí nuevamente, ¿no? Ya habíamos tenido la oportunidad de estar juntos hablando de otros temas y pues agradezco la invitación. La verdad es que cuando me inviten aquí vamos a estar con mucho gusto. Doctor, el 15 de febrero fue el Día Internacional Del cáncer infantil, la verdad es que el día de ayer fue un día muy importante para nosotros, los pediatras oncólogos. Y bueno, pues hablar de cáncer infantil es un tema difícil, pero la verdad es que es muy importante para la población que se conozcan estos temas, para la detección oportuna, que es lo principal para los pacientes, para mejorar su supervivencia. Y sí, fue ayer, la verdad que cáncer infantil a nivel internacional es un día muy importante para nosotros. Tenemos muchas actividades, hacemos conferencias, pláticas y pues bueno, también otros eventos que llevamos a cabo tanto en el hospital como a nivel privado y sí es un tema importante para nosotros los oncólogos pediatras. Claro que sí, porque en las familias tenemos hijos, sobrinos, nietos y la pregunta principal es, ¿cómo hacemos la detección de esta enfermedad? Sí, bueno, para nosotros, como te comentaba, Ana, es muy importante hacer la detección oportuna porque actualmente el pronóstico de un paciente con cáncer en general favorece la detección oportuna que pues obviamente se cure nuestro paciente. Entonces no es lo mismo tener un paciente en estadios muy avanzados, en donde se le tiene que dar muchísimo tratamiento, con quimioterapia, con radioterapia, con algunos otros medicamentos actuales que hay, a darle menos intensidad de tratamiento cuando se detecta a tiempo y en forma oportuna. Y hay signos y síntomas que la verdad me gustaría platicártelos, no sé ¿Sí? si tenemos tiempo. Tenemos todo el Tenemos, tiempo el café. está bien, perfecto, muy bien. Y pues bueno, son síntomas que la población en general los ve, los ha tenido algunas veces los niños y que a veces se confunden con algunas otras sintomatologías. Entre ellos, pues bueno, tenemos que hablar de fiebre, dolores óseos y articulares, dolor de cabeza. Podemos hablar también de bolitas en la panza o tumores abdominales y pues de algunos otros como son los crecimientos de los ganglios, que a todos los niños les crecen los ganglios. Entonces, si gustas podemos empezar con el primero. Yo siempre les digo que la fiebre, pues a qué niño no le da fiebre, ¿no? A todos los niños les da fiebre, ¿no? Entonces, cada infección, cada proceso infeccioso bacteriano viral, pues es lo más frecuente para los niños, ¿no? Tener un niño con fiebre casi siempre sospecha de infección, pero hay fiebre que también es sospechosa de algo malo y casi siempre el tipo de fiebre que da cáncer, el cáncer, es muy curiosa, es especial, es diferente. Yo siempre le digo a los papás que la fiebre que menos les preocupa a los papás es la más peligrosa. Por ejemplo, cuando tienes un pacientito, un niño que le da fiebre, una fiebre de más de 38 grados, que normalmente es por la noche,
que le da un día y luego desaparece al siguiente día, que le das paracetamol, le das Motrin o ibuprofeno y se va controlando esa fiebre es la que se tiene que estudiar. Pero curiosamente es la que a los papás es la que menos le preocupa, porque como papá a veces le das el medicamento y se pasa, entonces tienes la fe de que ya no le voy a dar el siguiente día, y luego al siguiente día le vuelve a dar, luego pasan 2 o 3 días y ya no le da. Entonces ya te llevas una semana con fiebre intermitente que procede parcialmente a la administración de algún medicamento para la fiebre. Esa es la definición, es una fiebre de origen desconocida, o sea, le da la fiebre pero el niño no tiene moco, le da fiebre pero el niño no tiene tos, ¿no? Entonces a los papás como que no les preocupa mucho ese tipo de fiebre, ¿no? Normalmente. Y es ahí cuando deben de estar alertas. Esa es la fiebre que se tiene que estudiar. Esa es la fiebre que normalmente nos debe de preocupar a los médicos, ¿no? Y que se debe de estudiar, debe hacer estudios para poder saber por qué el niño tiene fiebre, ¿no? En cambio, por ejemplo, cuando tienes un niño con el moco, la tos, la fiebre muy alta, yo digo que la fiebre muy alta, de difícil control, fiebre de 38, de 39, una fiebre que normalmente es infecciosa, pero es la que más le preocupa al papá, porque le da la fiebre y toda la noche con fiebre. Y no se la puedes quitar al niño, hasta lo metes a bañar, es agua bendita, lo que sea. El caso es que le tienes que quitar esa fiebre. Y esa es la que más preocupa, pero esa es la que más infecciosa pudiera ser. Entonces la otra es la que se tiene que estudiar. Entonces para las personas que nos están escuchando, regularmente la fiebre de origen desconocida, una fiebre intermitente mayor de 38, un día sí, un día no, que cede parcialmente a la administración de algún medicamento, esa es la fiebre que se tiene que estudiar. Entonces, si aparte le agregas algún otro dato, ¿no? Como los que vamos a hablar, pues obviamente vamos a tener más complicaciones. Por ejemplo, un paciente que le da fiebre y que también a veces crecen los ganglios del cuello principalmente. Los ganglios son una parte de nuestro cuerpo que sirve para hacer las defensas. Entonces, cuando tienes alguna infección, normalmente crecen los ganglios y en el cuello nada más tenemos la piel. Entonces es más fácil tocar los ganglios del cuello, pero tenemos ganglios en todas partes. Entonces, cuando tenemos un niño que le crecen los ganglios, si no tiene un cuadro infeccioso visible, moco, tos, diarrea, y le siguen creciendo los ganglios, principalmente el cuello, de la parte media del cuello, siempre le decimos, los ganglios peligrosos, porque también pueden ser ganglios malignos, no nada más infecciosos, los ganglios del cáncer, que pudieran producir alguna enfermedad como leucemia o linfomas. Esos ganglios son los ganglios que nos deben de preocupar, son ganglios que normalmente son mayores de 1.5 centímetros y que curiosamente, igual que a veces la fiebre, crecen los ganglios y no duelen. Crece el ganglio y se puede mover. Crece el ganglio y no cambia de coloración la piel. Entonces esos ganglios que van creciendo en forma silente, que van haciendo cada día un poquito más grandes, esos son los ganglios que son los malos. O sea, el cáncer es lento, pero es muy peligroso y a veces es una enfermedad que no nos damos cuenta hasta que ya el paciente está muy invadido, porque cuando ya tienes ganglios en el cuello probablemente ya tengas ganglios en el tórax o en el abdomen o en alguna otra parte o alguna otra sintomatología, ¿no? Como la fiebre y ganglios. Entonces ya tenemos dos datos, ¿no? Sí, dos datos que dices ya sabes qué, muévete porque ya está creciendo el ganglio, tienes fiebre y como la que les comentaba, ya tienes que ir con el pediatra o con el subespecialista, ¿no? En el caso así. Entonces sí también es importante. En el caso también, eso es para problemas normalmente hematológicos, ¿no? Como leucemias, como linfomas. Y otro dato también de los niños son los dolores de huesos. No sé si, bueno, como tú dices, quien tiene sobrinos, primos y pobre de las mamás, el niño corre, juega, brinca, hace todo y ya está la mamá de la sobadora, ¿no? Que está sobándole todas las noches los huesos, ¿no? Para que no le duela. Pero hay dolores a dolores, y los dolores malos que sugieren cáncer en un niño son dolores igual, son dolores que son localizados. Por ejemplo, le duele la rodilla a un niño, en niños grandes de preferencia le duele la rodilla. Al otro día le sigue doliendo la rodilla,
al otro día le duele un poquito más la rodilla, al siguiente día le va doliendo más, esos dolores se llaman en crescendo, le decimos nosotros, y son localizados, o sea, los dolores de crecimiento normalmente le duele una rodilla, luego al otro día le duele otra, luego le duele el tobillo, y ya le sobó la mamá el tobillo, se durmió, son en la noche normalmente, ¿sí? La edad es de 3 a 13, normalmente la edad del dolor de crecimiento, y la mamá le soba y se le quita y duermen a todas. Al otro día amanecen como si nada. Pero los dolores malos son los que, por ejemplo, están en rodilla, sigue creciendo, sigue aumentando. Le das un poquito para el dolor y mejora, pero no cede. Al otro día le duele más. Al otro día tiene imposibilidad para caminar. Al otro día ya le salió una bolita y ya fue. Entonces, ese tipo de dolores es el que debe preocupar al papá cuando le diga el niño, me duele la rodilla, me sigue doliendo. Ya me tomé paracetamol y ibuprofeno, pero me sigue doliendo. Entonces, hay que revisarlo, hay que estudiarlo. Se tiene que hacer una radiografía. Con una simple radiografía es más que suficiente para saber si tiene algo o no. Y muchos lados, la gente que nos está escuchando, dice que la audiencia escuchan en muchos lugares y hay personas que no tienen nada más que para una radiografía. Con una simple radiografía es más que suficiente para saber si el niño pudiera tener algo más serio o no. Okay. Entonces, son los dolores malos de los niños y de veras que se van pasando a través del tiempo hasta cuando ya de veras tiene una bola, un tumor que se ve, es cuando ya entonces el niño empieza o la mamá empieza a acudir a ver a traumatólogos, al pediatra o algunas otras personas. Entonces, esos son los dolores malos. Luego vienen los dolores de cabeza, ¿no? Todos los niños a veces tienen dolores de cabeza, incluyendo los adultos, ¿no? Entonces, muchas veces esos dolores de cabeza se confunden con migraña, se confunden con alguna otra cosa, pero cuando los dolores de cabeza son igual o semejante a los dolores del hueso, es decir, localizados en un área específica, que van en aumento, que es más en la noche, el dolor de cabeza está el niño dormido y se despierta porque le duele la cabeza, se tiene que sentar para disminuir la presión de la cabeza, del líquido de la cabeza, y a veces vomitan o a veces tienen otra manifestación. Esos dolores son los que tenemos que tener cuidado, son los dolores más porque probablemente tenga un problema, un tumor en la cabeza, en el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en cambio, otros dolores como la migraña es generalizado, el dolor de la sinusitis a veces es más en la frente, se quitan con el pasar del tiempo, ¿sí? Y los dolores que son malos nunca se quitan, van en aumento, ¿entienden? Entonces, ese tipo de dolores de cabeza, se tienen que estudiar, no se pueden dejar. Para los tumores de la cabeza son un pronóstico bastante malo, porque cuando tienes ya un tumor, cuando te duele la cabeza, se ha escrito que ya lleva 6 meses el tumor adentro, con las características que ya estábamos hablando. Entonces, cuando le haces tú el estudio de tomografía o resonancia de la cabecita, entonces ya ves un tumor muy grande. Y como la cabeza regula todo, ¿no? Regula dentro de los signos vitales, la marcha, el alba, el movimiento, la visión, todo. Con que crezca a veces 1 milímetro o un poquito, te puede afectar otro órgano. Te afecta todo, muchas cosas. Y hemos tenido niños que nos llegan ya sin moverse, sin hablar, ¿sí? Con algún otro problema neurológico, vomitando por la presión que hace el tumor. Y hacer una cirugía de sistema nervioso central o de la cabecita es muy peligroso, es muy, muy difícil. Debe hacerlo un neurocirujano pediatra experto en tumores y después todo el tratamiento que va a llevar. Entonces, cuando un niño tenga este tipo de dolores de cabeza, tienen que acudir, porque es el momento preciso para poder hacer un estudio y poderle dar un tratamiento que pudiera ser una mejoría. Así hemos tenido niños con tumores de cabecita que los han diagnosticado a tiempo y que pues su vida es casi normal, ¿no? Pero sí complican mucho todos estos procesos, ¿no? Entonces, esos son otro síntoma también de alarma, son signos y síntomas de alarma en el niño con cáncer. Y el último, que pues también no es menos grave, son los tumores de la pancita. Pero los tumores de la pancita normalmente se dan en niños chiquitos, menores de 5 años. Entonces, normalmente... De 0 a 5 años.
de 0 a 5 años, son lo más frecuente. Son tumores del riñón, son tumores de las glándulas. Entonces, este tipo de tumores, casi siempre la mamá o el papá, quien lo baña, es quien se da cuenta. Porque no producen muchos síntomas. Porque como la cavidad abdominal es muy flexible, el cráneo es muy cerrado, o sea, no se puede expandir. Pero el abdomen, si empieza a crecer un tumorcito, el niño no tiene síntomas. Pero la mamá agarra y le toca una bolita en la pancita cuando lo está bañando. Se lo toca y dice, caray, tiene una bolita. El niño como sin nada. Como sin nada. Entonces, el momento preciso es cuando la mamá le toca la bolita, tiene que ir inmediatamente al médico para hacer un ultrasonido o lo que se tenga que hacer y ver qué características pudiera tener este tipo de bolitas o tumores. Ok, a ver, entonces vamos a hacer una regresión para también que la gente sepa. Es fiebre, un día sí, un día no, y va creciendo, ¿no? Uh-huh. Ganglios en garganta van creciendo también. Dolor de rodillas, 3. Ajá. Dolor de huesos. Dolor de huesos, 4. Dolores de cabeza muy fuertes, que por lo regular sean en la noche y que no se sepa si se cayó, si estuvo en el sol, si estuvo jugando. Exactamente. Y el 5, en el abdomen revisarlo porque le puede crecer, ¿no? Alguna bolita. Esos son los 5 puntos. Que tenemos, los 5 puntos, ¿no? Que tenemos que estar súper alertas. Lo dijiste súper bien, te vamos a contratar para speaker Gracias. de nosotros en las próximas jornadas de cáncer infantil. Muy bien. No, la verdad es que lo dijiste muy bien, son los 5 parámetros. Y yo, o sea, sí les comento, ¿no? Porque cuando tienes un niño en estadios muy avanzados, le tienes que dar quimio, radio, cirugía, a veces anticuerpos o algunos otros tratamientos nuevos que regularmente son muy costosos, que a veces no los encuentras, que a veces requieres de terapia intensiva y que el niño muchas veces se va a terapia intensiva, ¿no? Por todo el tratamiento que le das o por la enfermedad. Un clásico ejemplo son los niños con tumores de hueso, que se llama osteosarcoma. Cuando tú lo detectas bien, le puedes hacer una preservación de su piecito. Pero cuando ya está muy avanzado, tienes que quitar el piecito, ¿no? Entonces, si son tumores muy agresivos, ¿no? Entonces, a veces uno no quisiera, pero primero es la vida, pues la función, después la estética. Entonces, tienes que hacer todo ese proceso para que, pues, primero puedas salvar. Entonces, si lo hallamos ya en estadios muy avanzados, no se puede hacer. Ya actualmente, a través de programas como el tuyo, que ayudan mucho a las familias y a los médicos, se detectan mejor. Ahorita dijo algo súper importante. Primero es la vida, luego es la función y luego es la estética. Yo creo que no nada más debería de ser de papás a personas pequeñas, ¿no? A sus hijos, sus sobrinos, sino empezar por uno mismo, ponernos atención para que podamos poner atención en los infantes, ¿no? Claro. Hay una... cuando en México empezaba a haber la detección oportuna, normalmente se educaba a los pediatras. Ahorita se empieza a educar más también a los médicos de primer contacto. Y ahorita hay capacitaciones a los estudiantes. Y nadie se fijaba en las familias, que eran los papás, que son los que más están con los hijos. Y actualmente ya se ve que programas tan importantes como el tuyo dan esa oportunidad, ¿no? De llegar a rincones también muy lejanos y que puedan saber por lo menos los signos y síntomas de alarma, ¿no? Entonces, educar a las familias es el siguiente paso para nosotros. Es que estos programas en realidad son para que usted los vea y para que estemos cercano a personas como el doctor oncólogo infantil y que no nada más las personas que tengan hijos, sino las personas que convivimos con niños, estar alertas y sobre todo pues cuidar y preservar la vida, obviamente de los infantes, pero también de los alumnos. Nos vamos a ir a un corte porque tengo un siguiente invitado.
soy Ana Lilia Sánchez. Quiero invitarte a que veas Detrás de Cámaras, un podcast donde vamos más allá de lo que normalmente se ve. Aquí converso con personas reales, sobre historias reales, con charlas hechas desde la conciencia y con mucho aporte a la sociedad. Si te gusta escuchar sin filtros, cuestionarte y mirar más profundo, este espacio también es para ti. Te espero. Y regresamos aquí con la entrevista, pero algo sucedió. Nos cambiaron al doctor Pepe Loaesa y ahora tenemos a Mr. Quimio. ¿Qué onda? ¿En qué momento cambió? Muchas gracias, Ana Lilia. Yo también soy tu fan. Gracias. Número uno. Así como el doctor Pepe Luche, también soy tu fan número uno. Número 2. ¿O se pelean pues ahí? Es que nos peleamos para ver quién es el número uno. Pues siempre le gano yo, porque el otro está más flaquillo. Entonces, pues obviamente gano yo. Pero bueno, ya haremos tú y yo una máscara contra cabellera, si quieres. ¡Órale! Esa me late. Muy bien. Y pues, bueno, a ver, ¿qué te trae aquí, Mr. Quimio? ¿Qué haces aquí? Cuéntanos. Parte de lo que son los niños con cáncer, la verdad es que uno tiene que, yo siempre les digo que hacer una empatía con los niños, porque yo siempre les digo que los niños son súper especiales, son los niños con cáncer, quien tenga la oportunidad de conocerlos, de estar con ellos, de platicar con ellos, ellos desarrollan un sexto sentido, ellos son muy sensibles y ellos, les digo que tienen muchos duelos, pierden muchas cosas, pierden a veces su familia, pierden la escuela, pierden su salud. Esos son duelos que se tienen que ir manejando, ¿no? A través del tiempo. Y entonces ya ha habido muchas personas. Yo me acuerdo muy bien del doctor Sergio Bellos, que él sí realmente hace personajes y todos los días se viste para dar su consulta de lo que sea, ¿no? El cual es fue mi maestro, mi profesor de oncología pediátrica. Se vio que tener este tipo de personalidades o personajes ayudan mucho, tanto a los niños como pues al médico a tener esta empatía, a hacer esa conexión, ese clic con nosotros. Yo ya llevo algunos años de oncólogo y frecuentemente no soy como el doctor que todos los días se viste, pero en eventos especiales como el 30 de abril me acuerdo muy bien cuando diseñamos este personaje. A ver, explícanos el diseño de pues Mr. Quimio. El diseño se me ocurrió, la verdad es que es un traje completo, es un traje profesional y la verdad es que sí me preparé para entrenar, peleaba yo con luchadores profesionales y llevaban el ring al área de hospital para que nosotros nos pusiéramos a luchar. La verdad es que este diseño es muy curioso porque es la máscara del santo con unas jeringas alrededor. Luego el traje completo, que a ver, más adelante lo van a ver, tiene como la parte de Superman y tiene una MR que es de Mr. Quimio. Y después viene todo lo demás del santo. Entonces yo soy fan de las luchas, soy fan del santo. Entonces intenté hacer esta mezcla entre un superhéroe, claro, un Superman, y un luchador muy famoso, que es el Santo, que ya todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Todo el mundo de nuestra edad. De nuestra edad. Sí, claro, porque sí, ya ni el hijo del Santo creo que está, pero bueno, no qué les puedo decir. Pero sí me preparaba y sí lo logré luchar, o sea, realmente sí luchábamos. A los niños les gustaba. Había otros que decían, no le peguen a mi doctor. Entonces también como que unas niñas a veces lloraban, otras niñas, ¿no? Pero sí lográbamos hacer esa conexión, ese clic. Y a veces en los pases de visita también me la pongo para pasar visita con la máscara. Y eso, la verdad es que les digo que hace una empatía con los pacientitos. Y tengo también otras máscaras de otros luchadores. Cuéntanos alguna historia que recuerdes que se te haya grabado tanto en la cabeza como en el corazón. Son muchísimas historias.
Así como de luchadores, yo me acuerdo una vez que llevé mi máscara de hombre araña, muy padre, también la tengo una máscara de hombre araña. Yo no sabía que otro niño también tenía otra máscara, entonces yo llegué a pasar visita, a pasar con él y pues ese día el niño se puso una máscara de Venón, ¿no? Pero pues el niño tenía un tumor de la piecito y apenas le habían cortado el piecito. Son historias que a veces no sabía yo que él ya estaba sin el piecito, ¿no? Entonces, sí son historias a veces un poquito más sensibles para todos ellos. Y pues, no sé, hay algunas otras también bastante bonitas, ¿no? Que, pues ese niño inclusive también después me acuerdo muy bien porque fue un niño que pues nos lo regalaron, ¿no? Ahí en el hospital. Fue una mamá de 7 hijos en donde no podía cuidarlo, entonces ella fue sincera y dijo, no, pues yo lo voy a cuidar a los otros porque no puedo, se los dejo porque lo adoptó el DIF, entonces el niño lo llevaba al DIF, lo llevaba a que le dieran su quimio, su tratamiento y teniendo un tumor tan agresivo, era un tumor muy grande, yo me acuerdo que era un tumor muy grande, era insalvable. Todo el mundo pensó que no iba a salir adelante. Pues el niño, gracias a Dios, salió y después de que terminó su tratamiento, se le puso una prótesis elongable que va creciendo y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces el niño va haciéndose cada vez más. Y después de que terminó el tratamiento, se le habló a la mamá y ya se regresó con su mamá. Entonces, pues no sé, la verdad es que son cosas que no se lo explica uno, no tiene uno a veces explicación en este tipo de pacientes. Y yo he visto por parte de tanatología que la resiliencia de los niños es impresionante cuando pierden algo. Como que su chip es diferente a los alumnos, ¿no? A los adultos. Los niños tienen esa capacidad para empezar, tienen mejor pronóstico que los adultos, porque el adulto ya tiene muchos factores, ¿no? Algunos fuman, algunos toman, algunos, no sé, son diabéticos, hipertensos, y el niño, pues es un poquito más sin ese tipo de comorbilidades, que le llamamos, ¿no? Entonces, ese niño se resultan un poquito mejor al tratamiento. Y la verdad es que yo siempre digo que son unos ángeles que bajaron porque regularmente no tienen malicia, no tienen. Yo les digo que mientras uno se preocupa por pagar la luz, el agua, ellos se preocupan por salir a jugar, o ya no fueron a jugar, o ya no están con el hermano, o ya no están con el papá, porque el papá tiene que trabajar, a veces la mamá. Entonces, hemos tenido niños que las familias a veces o se unen más o se separan, ¿no? Y como los tratamientos son muy largos en el niño con cáncer, le digo que también ya me dicen el padrino porque ya tengo varios ahijados por el tiempo de tratamiento. Por ejemplo, una leucemia se lleva hasta 2 años y medio o más de tratamiento, entonces aprendes a conocer a tu paciente y te haces tan amigo, ¿no? Que regularmente sabes muchas cosas de su familia, de sus hermanos, de la vida de él, ¿no? Entonces, eso hace que el paciente sienta más agradable y más cómodo para que tengan una mejor respuesta al tratamiento. Y esto es mejorando el apego al tratamiento. Porque antes era, pues te voy a dar quimio y ya, ¿no? Ahorita ya no, ya se busca otro tipo de situaciones a través de psicología. Es un equipo multidisciplinario en el trabajo de los niños con cáncer, o sea, uno solo no puede. Y muchas veces también, o sea, nos pasa a nosotros. Yo llego a la casa de ustedes y Gracias. pues también a veces cuando está el niño muy grave o falleció, pues es difícil, ¿no? Como persona, como ser humano. Pero es un equipo multidisciplinario porque normalmente el oncólogo no puede solo. O sea, a veces el que se lleva todo es el oncólogo y no es cierto porque tienes el servicio de psicología, de nutrición, enfermería, la verdad que enfermería son súper especiales y más en tratamientos de quimios y niños con cáncer tiene que ser muy preciso todo esto, ¿no? Se mide a través de metro cuadrado y no es como en el adulto que es más así general.
Entonces, sin cada uno de estos equipos multidisciplinarios, la verdad es que no se pudiera lograr. Y gracias a esto, el paciente con cáncer tiene ya unas mejores expectativas de vida que hace 50 años, ¿no? Los protocolos van cambiando, van mejorando, se van actualizando. Entonces, esto permite que ya la medicina haya cambiado, ¿no? Ya no somos los mismos, ya el médico es compañero también, ¿no? Y a veces te digo, ya tengo varios ahijados, los llevo a bautizar, ya tengo, ¿no? Muchos pacientes Pero es así. que también influye mucho la actitud que tienes como médico y cuando te transformas a hablar con los pacientes. Y yo creo que eso te hace un doctor especial, ¿no crees? No, muchas gracias, no sé. Yo creo que todos los doctores son especiales, pero cuando tienes un paciente niño con cáncer es diferente. Somos muy poquitos por ese precisamente, y más cuando tienes un hijo, ¿no? O dos, o no tienes, no sé si me entiendes, o sea, es como, ya cuando tienes un niño ya como que piensas y ves diferente, ¿no? Y a veces dices, es que tiene la misma edad que el mío, ¿no? Entonces, sí la sensibilidad. Hubo un maestro que me decía, es que cuando tú te cases y tengas un hijo vas a pensar diferente, y sí es cierto, o sea, realmente sí. No quiere decir que los otros que no tengan son malos, ¿no? Hay gente también muy buena para eso, ¿no? Es una decisión propia también, ¿no? Pero sí te cambia y te mueve de veras que somos poquitos porque tengo colegas también que dicen, no, es que para mí no, mejor me regreso a la pediatría, ¿no? O hacer otras cosas. Pero bueno, tiene que haber gente para esto también, ¿no? No es como... Alguien lo tiene que hacer en la vida, ¿no? Y para eso llegó Mr. Mr. Quimio. Kime Pepeluche, muy bien. Ahí estamos. ¿No? Entonces, pues sí, es parte de nuestro trabajo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes, al equipo que tienen maravilloso. Y cuando gusten, la verdad es que encantado de estar aquí. Cuando gusten hablamos de otros temas, de lo que ustedes consideren y quieran. Y soy tu fan también. Ya le voy a ganar al doctor Pepeluche en las luchas, para que sea yo el número 1. Muchas gracias. No, gracias a ti. Ahí se van compitiendo, ¿no? Ahí Pero vamos denle like. Sí, a ver quién. No, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Esto es Detrás de Cámaras. Mi nombre es Ana Lilia Sánchez y nos vemos en el siguiente programa.